And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Portero Jugador. Y antes de comenzar, dar las gracias a MP Workout por cedernos el espacio de nuevo. Y nada, antes de empezar con la charla del podcast de hoy, tenemos a un invitado con un largo recorrido en el fútbol sala catalán, licenciado en Ciencias del Deporte, y que tras un largo periplo por varios equipos en Cataluña, un viaje en Japón, surgió la oportunidad de poder entrar al primer equipo de Industrias. Xavi Closac, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Un placer compartir esto esta mañana con vosotros. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? La verdad que muy bien. Ahora estamos, aparte, ya no solo de juego, estamos atravesando un momento de resultados muy bueno. Hemos conseguido el objetivo, llegar a la última jornada de la primera vuelta peleando por todo. Entonces, al final, contento y a disfrutar de este camino, ¿no? Que la primera es muy, muy divertida. Ahora bien, sin embargo, comparando con el comienzo de temporada, ha ido un gran cambio a medida que han ido sucediendo los partidos, un gran cambio de dinámica también. Bueno, yo creo que la diferencia entre esos primeros 5 partidos y lo que ha pasado en los siguientes 9 es el resultado. Es lo único que ha cambiado. Sobre todo el día Palma hacemos un partido increíble, pero aspectos individuales o concretos del juego, en estrategia defensiva, nos costaron 3 puntos que creo que merecimos, pero al final esto va de meter goles, ¿no? Y creo que en Peñíscola también hubo situaciones que no ajustamos bien, entonces al final estos pequeños detalles en primera pues te cuestan puntos, ¿no? Yo creo que cuando todos creíamos en lo que estábamos haciendo, y no solo creíamos, sino que los jugadores se implicaban muchísimo en los entrenos, teníamos claro que a nivel de resultados la clave era ganar un partido, ¿no? Entonces se ganó ese partido, se cambió la dinámica, mentalmente el equipo y dice, pues va, estamos. Y bueno, hasta aquí. Porque en ese momento previo a ese cambio de chip mediante la victoria, ¿cómo trabaja un entrenador? ¿Cómo afronta ese impasse de los resultados que acompañan, pero se sabe que el trabajo lo está haciendo bien? Bueno, cuando tú crees en lo que estás haciendo, crees que la dinámica que hiciste el año pasado fue buena, los jugadores te lo compraron, en pretemporada haces una pretemporada muy buena, llegas a la Copa Cataluña, la ganas, por lo tanto vas en buena dinámica de trabajo. Entonces lo que falta, bueno, pequeños detalles que evidentemente los trabajamos durante los entrenos, ¿no? O sea, detectamos que a nivel de estrategia defensiva ahí teníamos un agujero y bueno, poco a poco lo fuimos tapando y ahora pues creo que es un punto fuerte, ¿no? Del equipo. Está muy bien, está muy seguro, está muy confiado. Hemos hecho algunos retoques tanto defensivos como la forma de trabajarlo está funcionando y el equipo está muy confiado, ¿no? Y tú, personalmente, ¿cómo dices ese momento de adversidad? Bueno, lo vives internamente y dices, hostia puta, si es que lo estamos haciendo bien y estamos compitiendo bien, estás ahí. Y al final los resultados pues no acompañaban, ¿no? Pero tengo la suerte de tener a Óscar siempre que está a mi lado y me hace mucho el trabajo de equilibrio y dice, que estamos ahí, el trabajo es bueno, las semanas son buenas, hay que seguir, persistir y ya le daremos la vuelta a esto. Y al final, pues mira. Claro, porque para mí, hablando de Óscar de Valencianos, ya no solo la figura del entrenador, sino del staff técnico en sí, ¿qué importancia le das tú a esa figura de rodearte de grandes personas, ¿no? Y además te ha acompañado durante un largo periodo de tiempo? ¿Cómo es tu relación con él y cómo es ese traspaso después a la pista? Bueno, con Óscar, claro, llevamos los 6 años de Barça, estos 2 años de Industrias, estuvimos 2 años en Belesport juntos, más 2 años que estuvimos él estuvo en Castelldefels y yo estuve de parón, y aparte creamos una empresa juntos. Entonces las relaciones, él ya sabe, nos conocemos los dos, sabe lo que yo quiero, yo sé él lo que me va a exigir, porque una de las cosas
geniales que tiene Óscar es que no se calla ni una y todo me lo comenta y me dice, hostia, Xavi, es que esto aquí, esto no va así. Hemos de trabajar por esta línea, eso discutimos mucho, tenemos crisis cada temporada, pero de esta crisis nace una relación más fuerte, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, ¿no? Y tener una persona que te dice cosas, hostia, te exige mucho más a ti como entrenador, ¿no? Y para mí esto es importantísimo. Y para mí es figura clave. O sea, cuando me llamó Industrias, la primera persona que hablé con fue Óscar. Me llamó Industrias. Vienes, ¿no? O sea, no era vienes, ¿no? Y sí, él también le va a la marcha y le gusta nuevos retos y la verdad que sobre todo te da seguridad, también te da el poder hablar tranquilamente con alguien y que si tú no vas por un camino, pues hostia, él te pone en la senda, o si tú lo ves blanco y lo ves negro, hostia, pues a lo mejor te hace dudar, ¿no? Si es la decisión correcta, o a lo mejor vamos los dos para el mismo camino. O sea, que no es que siempre llevemos caminos opuestos, no. Al final lo importante es que la gente que te rodea te haga crecer, ¿no? Y esto es importante. Es fundamental. Ya por el hecho de que muchas veces, ¿no? En momentos de adversidad, si esa persona no está contigo y no te dice las verdades, es muy difícil no salir de esa situación. Claro, al final, si tú, la gente que tienes en el staff, o no creen en el trabajo o no van en la misma línea de trabajo, pues claro, al final van en otra dirección, ¿no? Entonces, nunca te va a decir si hay un problema, si no hay un problema, porque él lo ve de otra forma o tienen otros tipos de intereses, ¿no? O sea, tener a mi lado a Óscar, pues yo tengo la confianza 100% de que todo lo que me diga va a ser por el bien del equipo. O sea, y esto, hostia, es oro. Es oro. Y lo valoro muchísimo. No, porque además, en esos momentos de soledad, ¿no? Que a veces el entrenador tiene, es más fácil comerte la cabeza, ¿no? Cuando los resultados no llegan, ¿no? Que a veces cuando la dinámica es buena, ¿no? A veces todo es luz, ¿no? Y todo brilla. En esos momentos de que las cosas no salen, pero que el trabajo a veces es el mismo, cuando el resultado no llega que cuando el resultado llega. Esa autocrítica, ¿cómo la llevas personalmente? Bueno, la llevas... yo creo que esta soledad que tú dices del entrenador, al final una de las claves de ser entrenador es tener un balance de resultados un balance equilibrado de resultados positivos y negativos, ¿no? Si tú cuando ganas mucho, pues te desequilibras, pues puede ser que luego te metas un batacazo. Sí, lo mismo, si cuando son negativos te hundes, entonces tú tienes que tener claro, antes de empezar la temporada, qué camino quieres seguir, qué diseño quieres tener en esa temporada, qué modelo, qué idea, qué jugadores tienes, qué staff. O sea, tienes que analizar todo esto. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues vamos a creer en ese camino, ¿no? Evidentemente que en este camino influyen muchas cosas, pues el tipo de jugadores, convencer a los jugadores para que crean en tu modelo, en tu idea, involucrar a los jugadores, involucrar a todo el staff, involucrar al club, a la afición. O sea, uno de los retos, por ejemplo, que tenemos, que nos hemos marcado estos 2 años en Industrias, que nuestra afición esté orgullosa de nosotros. Ostras, este año, el día del Barça, entradas agotadas. Esto no se veía en Industrias desde hace no sé cuánto tiempo. El día de Pozo casi lleno. O sea, y la gente vibrando y sintiéndolo y te viene y dice, hostia, gracias, ¿no? Por el juego que hacéis, bueno, pues al final que la gente esté orgullosa, ganes o pierdas con lo que haces, esto es una victoria importante también, ¿no? Entonces, bueno, la clave es saber qué camino quieres hacer. Evidentemente que este camino tendrá algunas curvitas, no va a ser recto y un camino de rosa, no. Entonces, en esas curvas tú tienes que saber, hostia, que el camino está ahí, ¿no? Entonces, al final es poner, ¿no?, el piloto automático del coche y
saber que tienes que ir y sabes que habrá momentos que, ostras, aquí, y de, ostras, la gente, los jugadores, o yo mismo dudaré, o sea, la estrategia defensiva a lo mejor hemos de cambiar de zona individual o de individual a la zona, o hacerla 3 arriba y 1 abajo, yo qué sé, ¿no? Entonces, no, a ver, hemos decidido esto, a ver, a lo mejor no sé, el rol de cada uno no está bien definido, vamos a definirlo, o qué podemos hacer, qué herramientas les podemos dar a los jugadores para que defiendan mejor. Bueno, pues todo esto te lleva otra vez a tu camino, ¿no? Y creo que esto es importante. Para mí, ahora comentabas el punto de unión entre la afición y el equipo. Pasaba Borja por aquí en el primer episodio y nos comentaba que nunca había estado en una plantilla profesional, pero sí que todo el mundo que venía de fuera decía que el ambiente aquí era espectacular. Tú como entrenador al llegar, ¿te sorprendió el ambiente que había en el vestuario y cómo se vive el fútbol sala aquí? Bueno, el vestuario al final yo lo conocía porque, exceptuando Borja, Sebas, ¿quién más? David, ¿no? Y David, pues al resto los había tenido o en Barça B o en Belesport, o sea que todo el vestuario lo conocía, entonces yo sabía que era un vestuario sano. A David lo conocía de la base, entonces al final dices, bueno, son jugadores que conoces, sabes lo que quieren, sabes que todos te han comprado tu idea de juego, tu forma de trabajar, por lo tanto, vamos ahí, ¿no? Entonces yo sabía que era un buen vestuario, que aparte viven el fútbol sala, que les gusta el fútbol sala y que disfrutan jugando y disfrutan entrenando. Entonces al final este es el primer paso y esto te facilita como entrenador a la hora de entrar en un vestuario que todos los jugadores te abran la puerta. Al final esto ya tienes, bueno, un pasito ganado, que en 10 días lo puedes perder, ¿eh? Pero bueno, al final no es lo mismo entrar con un pasito ganado que con 2 perdidos, ¿no? Que digan, hostia, ¿con quién ha empatado, no? Decías ahora que en 10 días se puede perder. ¿Qué tipo de acciones o qué crees que puede hacer que se pierda ese tipo de confianza frenada? Bueno, al final, si tú vendes un producto a los jugadores que ellos no creen, al final yo creo que estás muerto, ¿no? Porque si no has sabido vender la forma de trabajo, la forma de entrenar, la forma de jugar, ¿vale? Si no te lo compran, ostras, es complicado, ¿no? Porque si no, al final los que salen a jugar son ellos al último momento. Entonces, tú lo que tienes que hacer es intentar engrasarlo todo para que ellos rindan en las mejores condiciones durante el partido. Entonces, si ellos ven que durante la semana no vas engrasando, sino que vas poniendo piedras, pues evidentemente dejan de creer, y cuando un equipo deja de creer, es igual el tipo de ataque, el tipo de defensa. Eso me he dicho, si el equipo cree que en ti, puedes jugar de 4, de 3, de 8 o de... Es el primer paso, ¿no? O sea, yo en mi vida como entrenador, o sea, pasar de lo que era más amateur a más profesional, te das cuenta que al final convencer a todo el grupo y el aspecto de tener el grupo alineado en lo que tú quieres, pues a lo mejor es el 80% del éxito. Después ya que el tipo de ejercicio que hagas, el tipo de modelo, pero convencerlos. Ahora, si tú les dices, oh, si hacemos esto, vamos a generar buenas expectativas, y no se consigue, entonces ya estás 2 pasos para atrás, ¿no? Porque entonces has engañado, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso, pero bueno, esto es lo bueno de ser entrenador, ¿no? Y la adrenalina, ¿no? Que te hace seguir hacia adelante. Bueno, al final no deja de ser que más que el primer paso, no es un paso diario. Bueno, sí, claro. Eso, o sea, en el deporte y en el deporte profesional, el ayer no existe. O sea, si ayer metí 8 goles, no me sirven para el partido de mañana. Ojalá pudiese, en momentos determinados, cojo un gol de aquí, cojo un gol de ahí, y este partido lo gano. No, pero esto no existe, ¿no? Entonces, al final, tú cada día tienes que demostrar que vales, cada día tienes que demostrar que
tienes una idea de juego, tienes una mentalidad, porque al final de los resultados no se vive. Entonces, sí que la dinámica te puede hacer rendir un pelín más, pero no por haber ganado nosotros al Pozo vamos a ganar a Jaén, no. Entonces, tienes que ir a Jaén, competir, lo primero, ser nosotros, ser nuestro ADN y hacer lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos partidos. Y después ya veremos, esto puedes ganar, perder o empatar. Entonces, cómo gestiones esto, pues te dará un camino u otro. Bueno, al final es clave, ¿no? En ese día hay algún ambiente, pero muchas veces para poder vender esa idea, ¿no? Ese producto, ese rol del presidente, ¿no? De la directiva, de los capitanes, muchas veces eso es clave, ¿no? Para poder reforzar, ¿no? Todo eso que se está haciendo. Bueno, al final, o sea, hemos hablado de lo que era el vestuario, pero cuando tienes un club, y lo primero cuando fiché Industrias, la primera pregunta es ¿qué objetivos hay en el club? Pues si el presi me dice, no, yo quiero quedar campeón de liga. Y bueno, tienes una plantilla como la que tengo ahora. Bueno, yo con la plantilla que tengo ahora, pues bueno, puedes luchar para entrar en una Copa España, puedes luchar en unos playoffs, puedes luchar para pasar eliminatorias de Copa del Rey, pero decir, vamos a ganar la liga, es un poco ir no alineados. Entonces, claro, si el presi espera que yo gane la liga, a la jornada 4 me echa, porque no vamos alineados. Entonces, lo importante es tener claro qué objetivo tiene el club cuando tú te incorporas a un club. Y a partir de aquí, si tú estás de acuerdo con ese objetivo, vamos a trabajar. Entonces ya tienes un sector ya ganado, porque al final dices, bueno, el club quiere el mismo objetivo que ti, vale, ahora vamos a convencer a los jugadores, ahora vamos a convencer a la afición, y ahora vamos a remar todos a una. Ahora, si tienes algún bloque que rema en otra dirección, Es complicado. es complicadísimo. Yo creo que es el gran mal de muchas situaciones, y al final también muchos acaban saltando entrenadores, a veces por esto, ¿no? Porque no deja de ser a veces que no es coherente, ¿no? Claro. El objetivo con lo que hay. O sea, si tú escuchas la mayoría de ruedas de prensa al inicio de temporada, nadie baja. Todos están en Copa, todos están en playoff, y dices, ostras, ¿y si soy yo? Sin duda. ¿Qué bajo? ¿Ya? O sea, al final, entonces, evidentemente que nadie va a decir, no, yo levanto la mano, nuestro equipo va a bajar. No, pero escuchas y dices, ostras, es que todo el mundo va a ir de arriba en todo, entre los 8 primeros, esto no sé qué. Entonces, claro, después cuando pasan 3 jornadas dices, ostras, que salta, que salta, pum, siempre acaba saltando uno. Bueno, esto es un tema, ¿no? Que, por ejemplo, este año Manzanares está haciendo un temporadón y Juan en las ruedas de prensa es una cosa que siempre lo dice. Nuestro objetivo, recordar que es la salvación, asentarnos, y en eso se refuerza mucho, ¿no? El de tener los pies en el suelo, y eso es lo primero, ¿no? El que la gente esté metida, que no se le suba la cabeza, eso creo que es... Bueno, es clave. Bueno, al final es saber cuál es tu camino y qué objetivo te marcas esa temporada, ¿no? Evidentemente, o sea, no sé, yo qué sé, si el Barça se marcase el objetivo de salvar la categoría, es un objetivo irreal, ¿no? Porque tiene que luchar para ganar títulos. Tiene que ser consecuente y real con lo que tienes, consensuado con director deportivo, con la directiva, para que todos sepamos, y con el jugadores. Al final, yo en pretemporada trabajo qué objetivos queremos para la temporada con los jugadores. Y a partir de aquí, ¿vale? ¿Cómo queremos conseguirlos? ¿Qué necesitamos? Vale, pues vamos a por eso. Pero la clave es tener esos objetivos. Evidentemente, ¿qué puede pasar? Que a mitad de temporada, como el caso que dices de Manzanares, creo que tienen 28, yo creo que en 27 está salvado. Entonces, ahora ya, claro, si ganan un partido más, se ponen en 31, no, es que no hemos de salvar. Al final dirán, pues si estáis salvados, no virtualmente, no matemáticamente, pero virtualmente. Entonces, ya tienes que buscar otros objetivos, ¿no?
Entonces, que se pueden cambiar durante la temporada si pasa un inicio como el que ha hecho Manzanares, por ejemplo. Hay un factor ahí muy importante en el tema, por ejemplo, de la prensa que decías ahora. El año pasado, tras una dinámica de resultados no positiva, conseguiste cambiar un partido. Y en una rueda de prensa dices de que considerabas que Vicens era muy importante que estuviese también en el día a día, en los entrenos y no solo en los partidos. Es fundamental para que se entienda mejor el trabajo del entrenador, estar el día a día del entreno y no solo valorar los resultados. Mira, una de las cosas, Vicente sí te deja trabajar, te deja hacer lo que quieras. Tengo poder con Miguel, que es el director deportivo, para manejar y mover y tal. Pero yo un día le dije, es que tú tienes que venir a ver mis entrenos. Tienes que pasarte, tienes que ver la cara de los jugadores en los entrenos y a ver, al menos una vez por semana, o una vez al mes, o cada 15 días, pero te tienes que pasar. ¿Y por qué? Porque si un día me quieres echar, tienes que tener argumentos, no solo el resultado, sino, es que Xavi, es que los entrenos que haces es un drama. Vale, ir, pero bueno, tienes un argumento, no es solo el resultado. ¿Sabes? Pues el resultado depende de muchas cosas, ¿no? O sea, tú el resultado no puedes controlarlo, es lo que hablábamos antes. Ahora, cómo afrontas las cosas sí que puedes controlarlo, ¿no? Porque el otro equipo también juega y también trabaja las cosas bien y también, como ahora todo el mundo dice, se merece ganar, ¿no? Porque todo el mundo se merece ganar. Entonces, esto hay veces que ganas, empatas o pierdes. Entonces, cuando echan a un entrenador, yo creo que la persona que te echa tiene que tener un criterio de decir, no, te echo porque los entrenos siempre hacen los mismos ejercicios y no me gusta. O porque no tratas bien a los jugadores. Yo qué sé, pero que tú lo veas, ¿no? Al final, si solo te ven los partidos, solo... Sí, de una pequeña parte. Una pequeña parte. ¿Y para ti qué es merecer ganar? Merecer ganar es hacer lo que has hecho durante la semana. O sea, si tú haces durante toda la semana un buen trabajo, llega el sábado y haces eso, independientemente del resultado, ya has ganado. Por ejemplo, el día del Barça, nosotros ganamos ese partido. Porque hicimos un muy buen partido. Como equipo, como bloque, como ADN, como idea de juego. ¿Y que hay detalles que hay que mejorar? Sí, claro. Sí. O sea, si en la defensa de 5 llegamos a meter una que tenemos clarísima, te metes de 4-2 y seguramente te llevas el partido. Si con el 3-3 aguantas, a lo mejor pues te llevas un punto. Muchos mini partidos. Pero, ostras, el orgullo de cómo compitiste ese partido, eso es una victoria. Y la otra victoria es que cuando sales, hostia, felicidades, qué gran partido. De una persona anónima del público que te viene y te dice, ostras, muy bien. O vas a Valdepeñas, empatas en el último momento y la gente de Valdepeñas te felicita por tal como juega el equipo. Sí, te vas jodido porque, hostia, tenías ahí los 3 puntos y ahora dices, hostia, con 2 puntitos más ya. Pero dices, bueno, es que esto también tiene un valor, ¿no? Y al final, si sigues creyendo, pues hostia, la consecuencia van a ser que haya más resultados positivos que negativos, ¿no? O también esa forma de mensaje de quitar algunos resultados que no eran que te esperabas a uno más positivo. Claro, al final, si tú te centras en el resultado, es o blanco o negro. O sea, el hilo de ganar o perder está aquí. O sea, aquí has perdido, puede ser un drama, aquí has ganado y todo es magnífico. Y lo que hablábamos antes, hostia, es que es medio dedo. Sí, el equilibrio que hablábamos antes. O sea, es 5-0-1 ganas, 4,9 pierdes. Estamos hablando de que a lo mejor uno chuta, le toca a uno y en vez de ir al palo, ¿vale? Va fuera o... Sí, Entonces, porque, claro, este año hablando de objetivos, ¿no? Tu etapa anterior en el Barça B, los objetivos pues son similares, ¿no? Porque también hay objetivos de competición, pero no deja de ser otra mirada. El hecho de estar en un filial
Bueno, en Barça B los objetivos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes porque son jugadores en formación, aunque estén compitiendo en una liga casi profesional. Y después que esos jugadores, ahí teníamos dos objetivos principales. Primero, que esos jugadores estén preparados para entrenar y ayudar al primer equipo. Este era el objetivo 1. Y el objetivo 2, mantener la categoría, porque esa categoría te da un nivel que permite que a nivel de exigencia física y de actitud se acerque un poquito a lo que es la primera. A nivel de calidad es diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que buscábamos. A nivel físico, esta información, o sea, el tipo, había periodos que a lo mejor trabajabas más gimnasio porque, claro, los jugadores estaban en crecimiento, ¿no? Entonces, es un poco diferente por el proceso. Al final, ahí teníamos jugadores de juvenil de tercer año, 18, 17, creo que un año nos debutó un cadete, ¿sabes? Entonces, al final, no puedes tratarlo igual que ahora que estoy en una plantilla 100% profesional y que están ya formados y que ya, o sea, tienen 22, 23, 24, 25, 30 años. O sea, no puedes tratarlo igual a un jugador que tenga 30 años que a un jugador que tiene 17. Hay otro factor que lo comentaba Sergio cuando vino al podcast, Sergio González, que tú fuiste la persona que realmente te hizo ver que podía llegar a que el último empujón. Ese factor mental también de los jugadores sabiendo que están a las puertas de poder llegar ahí. ¿Cómo lo afrontas tú como entrenador? ¿Cómo intentas prepararlos para dar ese salto? Bueno, al final estás en Barça, ¿no? Y esto hay que vendérselo y hacerlo entender al jugador. Que si tú rindes y vas mejorando día a día en el Barça B, ya no solo es el primer equipo. O sea, hay muchos equipos en primera que cada año me llaman, o bueno, me llamaban, Xavi, ¿este qué? ¿Este tal? O sea, y van saliendo jugadores. ¿Por qué? Porque son jugadores que están acostumbrados a una dinámica de mucho entreno, están acostumbrados a una exigencia alta, ¿vale? Y entonces, claro, el salto a un equipo de primera que no sea Barça, pues, bueno, y aparte son jóvenes y también a los clubes les sale más barato, ¿no? Entonces, hay que hacerles ver también a los jugadores que es que estás a un pasito de poder vivir. Entonces, tú tienes que decidir. Y teníamos dos cosas claras, que no dejes los estudios, pero estás a un paso. Entonces, los estudios no los dejes, pero bueno, si tú estás estudiando una carrera, pues si no, lo normal es que en 4 años te la saques. Bueno, si tú escoges este camino, pues te la vas a sacar en 6 o en 7. Pero claro, apuestas por esto. Pero apuesta a muerte. Entonces, en vez de 10 asignaturas, pues coges 4, pues coge 4. Pero ahora tu camino es este. No dejes esto, porque el fútbol sale lo que es, pero todo el esfuerzo aquí. Entonces, una vez llegues a primera, ya te pondrán en tu sitio si vales o no vales, si puedes triunfar o no puedes triunfar, pero hemos de darle las herramientas. ¿Y qué influencia tenía el primer entrenador, ¿no? de la primera plantilla del Barça sobre tu manera de trabajar, ¿no? ¿Tenía alguna influencia en algún caso? Bueno, yo compartí los primeros años, estuve con Andreu y después vino Jesús. Entonces, un poco la idea era intentar hacer cosas similares, ¿no? Entonces, estrategias similares, sobre todo lo que era estrategia, intentábamos que fuese lo más parecido posible. El tipo de defensa intentábamos que ajustásemos el máximo posible. Y sí que cuando hubo la pandemia, pues era todo más complicado porque no podíamos mezclar equipos, era todo. Entonces era complicado este tipo de reuniones y ver los entrenos y ajustar cosas, pero más o menos trabajamos en la misma línea. O sea, al final tú tienes que trabajar en la base, trabajábamos. O sea, en vez de trabajar de abajo arriba, lo que hicimos con Jordi Torres es mirar lo ideal del primer equipo y desglosarlo hasta Levin, ¿no? Entonces,
vale, en esta etapa que necesitan de todo, vale, necesitan esto, en esta etapa esto, para que cuando llegasen al B, ostras, pues ya tengas en un... Sí, da una base ya. Exacto. de trabajo. Claro, yo recuerdo ver tu filial, ¿no? Jugando contra Ceutí, de Tomás de Dios hace unos años. Y ese filial no jugaba el año siguiente, ¿no? Hace 2 años, cuando ya llega Jesús Velasco. Tú veías que el equipo sí que tenían, para mí, para mi punto de vista, había una influencia, ¿no? Porque en ese tramo hay muchos jugadores del B que habían hecho prácticamente toda la pretemporada con el primer equipo. En ese momento, ¿no? Que hay parón de selecciones o que el primer equipo solo se queda con Watkins. ¿Cómo era ese momento? Bueno, en esos momentos yo los vendía a los jugadores del B como una oportunidad para ellos, porque al final sí que es verdad que había jugadores que subían con el primer equipo a entrenar, pero muchos no. Entonces, cuando pasaba esto, bajaban jugadores del primer equipo y Jesús o Andreu estaban en el entreno. Entonces, que no sé, pues que el mismo Sergio, ¿no?, que estaba aquí, esté entrenando con los chavales del B, es una oportunidad. Que no me acuerdo, en esa época, Marc Tulrà estaba alguna vez entrenó con nosotros, Ortego en su época también entrenó varias veces con nosotros, Esquerdiña entrenó con nosotros varias veces. Entonces, que este tipo de jugadores te entrenen contigo es una oportunidad para, hostia, este tío tengo que defender luego muy bien para que no me supere, o tengo que moverme muy bien para intentar ganarle la posición. Entonces, es una oportunidad para ellos de decir, ostras, estoy aquí, voy a intentar dar un plus para mejorar yo individualmente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, te viene Miquel, ¿no?, en la portería, y dices, ostras, este no vale empujar el balón a la portería. Y hay que chutar con mucha intención, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que venderlo así, ¿no? Como una oportunidad para seguir creciendo. Y aparte también, si está el entrenador del primer equipo, es un momento de reclamo, de decir, yo también estoy aquí, no me has convocado, pero estoy aquí. Ahora, ya entrando en primera división después de un largo periplo, se ve lo bonito a día de hoy, pero ha sido un camino muy largo, la oportunidad no te ha llegado pronto. ¿Cómo has gestionado tú en tus etapas anteriores todo ese camino que te ha llevado a primera división? Tu etapa en Bridgeport, tu etapa en Canet. Bueno, de forma natural. Al final también hubo muchos años que me ponían en muchos equipos. En Industrias he estado en Radio Maputo muchos años, pero la realidad pues es que una oferta de primera me ha llegado este año, bueno, hace 2 años. O sea, al final yo tampoco tenía representante y bueno, al final los objetivos que yo quería pues se iban cumpliendo, iba entrenando en segunda B, bueno, me salió Barça, digo, bueno, voy a ir escalando posiciones y cuando salió la primera no me lo pensé. Si hubiese sido fuera de Cataluña, pues seguramente también me hubiese ido, ¿no? Hay un impasse en esa etapa que es en Japón. ¿Cómo vives esta situación? ¿Cómo te llega la oportunidad? Bueno, la oportunidad de entrenar en Japón fue curiosa, ¿no? Porque al final yo antes tenía a Jordi Fernández de preparador físico en el Barça, ¿vale? Estuve 2 años en el primer equipo del Barça y cuando, bueno, decidieron que no se continuase, en el hockey sobre hielo jugaba un chico japonés, bueno, que tuvimos relación y es aquello que dices, vamos a tocar esa puerta. Escucha, y hablamos con él, a ver si nos llevas a un clínico allí a entrenar a Japón, pero en plan, vamos 10 días y nos dijo, ostras, pues mi hermano allí es director deportivo y mueve eventos deportivos y tal, lo mirado, y al cabo de poco nos dijo, mira, que podemos ir 10 días, hacemos unos clinics, aparte hay un equipo
está interesado en que vayáis y os quiere ver entrenar y bueno, a ver qué pasa. Entonces fuimos allí, hicimos varios clinics y estuvimos entrenando. Actualmente el equipo se llama Bardral Urayasu, en ese momento se llamaba Predator y al presidente le gustó la metodología, la forma de trabajar, cómo gestionaba todo. Y entonces cuando volvimos me llamó y me dice, Xavi, que quieren que vayáis para allá. Entonces Jordi me dijo, Xavi, yo no, esto está muy lejos. Yo tuve, bueno, conversaciones en casa, al final Japón no está a media hora y bueno, al final yo decidí dar ese paso. Me fui para allí. Era una aventura porque ahora la liga japonesa es mucho más profesional, antes no existía la liga profesional, ¿vale? Durante el año que estuve, el presidente que yo tenía estaba en la federación y él estaba creando la F-League y le ayudé a crear. Entonces fue una experiencia brutal, ¿no? Porque al final aprendes a comunicarte de otra forma, aprendes a conectar con los jugadores de otra forma, vives otra cultura y aprendes de cada uno de los jugadores, ¿no? Y después aprendes a vivir con un traductor, que esto también es curioso, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo una experiencia brutal y la verdad muy positiva, ¿no? ¿Y cómo trabajaste individualmente para hacerte al equipo y a la cultura? Bueno, fue un proceso lento. Evidentemente, yo en ese momento no tenía la experiencia que tengo ahora. Pero yo entré con unas ideas y con unas cosas y me acuerdo que lo primero que me dijo el presidente, me encerró en una sala, me puso un vídeo. En esa época Inter jugaba a Marquinhos, Schumacher, tenían un equipo increíble, pero brutal. Y él me dijo, Japón es muy típico, yo quiero esto. Es el copiar y pegar, ¿no? Mentalidad japonesa, y yo cojo esto y lo copio, y no solo lo copio, sino que lo mejoro. Entonces yo le dije, venga, vamos a la pista y dime quién es Schumacher de estos, quién es Marquinhos, quién es Betao, ¿no? Un pivot dominante, no, lo siguiente. Dice, Luis Amado, no. Entonces, vamos a trabajar y a partir de aquí veremos hacia dónde. Y allí sí que, por ejemplo, yo entré con una idea de que el jugador, a mí me gusta que el jugador piense, que tome decisiones, que no sea todo prefabricado. Y esto chocaba mucho con su cultura. Y aquí he visto en pasado, cuando tú entras en un equipo así, fue un choque y entonces el periodo de adaptación fue muy largo a esto. Entonces, esto implicó pues que no nos clasificásemos para la zona alta de lo que era la liga en ese momento. Sí que ganamos lo que era la Copa Cataluña, pues de allí pues la ganamos, pero no fue hasta que venimos a Portugal a jugar un torneo que todos los entrenadores felicitaron al presidente por el juego que hacíamos. Entonces el tío dijo, hostia, este tío es bueno. Vale, pero claro, costó un año. Sí, porque al final, claro, es que cuando un jugador te dice, tú dime dónde quieres que yo la ponga y yo la pongo allí. Y yo, claro, esto dependerá del defensor, de dónde está posicionado, de cómo te coordinas con ese, de muchos factores. O sea, no puedo yo decirte, el balón tiene que ir allí. No. Entonces, esta toma de decisión era lo que no estaban acostumbrados. Y como sociedad tampoco están acostumbrados. Están en un proceso de cambio y ha ido mejorando muchísimo, pero en ese momento, ostras, claro, que eran buenos en estrategia, en recuperación y contraataque, pero en, ostras, mover el balón, en trabajo de 4, de tío corto, se mueve, se aparece. Tienes que leer muchas cosas, ¿no? Entonces costó, pero de ese jugador, de ese equipo que yo tuve, resulta que ahora hay, bueno, Kensuke es el segundo entrenador de la selección de Japón. Cada 2x3 estoy hablando con él, ya no ahora, sino antes, porque estaba en Malasia, creo, y me dijo, ostras, esto como, o sea,
Entonces dices, ostras, este tío se quedó con algo, ¿no? Y siempre te dices, es que esa época aprendí mucho. Claro, los resultados llegaron tarde, pero aprendí mucho. Hay 2 entrenadores que, bueno, estoy trabajando con él a través de IOX y que son de esa época y me dicen, ostras, que esa época aprendimos mucho, ¿no? Pero es un proceso. Al final, aquí, pues los chavales ya vienen de abajo, de fútbol sala. Allí, pues había jugadores que empezaban a fútbol sala con 19 años, en esa época. Entonces, claro, interiorizar una finta o un control orientado, una serie de cosas básicas del fútbol sala, pues era todo el cortar sin balón, o sea, todo esto mucho más lento, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso pues costó. Y en ese torneo de Portugal, pues, claro, jugamos un fútbol sala, competimos contra muchos equipos, contra todos los equipos. Claro, nos dieron el premio al Fair Play, que a mí, bueno, ellos, ellos muy contentos, pero la gente, y el presi, wow, dice, ostras, pues sí que hacemos bien, ¿no? Y fue una pena, no, por circunstancias personales no pude seguir. Y bueno, luego recomendé a Sito Rivera y el año siguiente ganaron la Puma Cup, ¿no? Y estoy seguro que ese trabajo Sito lo aprovechó, fue o sea, méritos de él y del equipo, pero ese proceso ya no empezaron de cero exacto. Yo tampoco allí era el único que era profesional, o sea, estuve 6 meses viviendo en un hotel, ¿sabes? Después ya dije, Estuviste mal. ¿sabes? Entonces hay que estar en una casa, hostia, al final, sí, y muy bien, pero al final, me acuerdo que entrenábamos 3 días. Claro, sí que es verdad que allí no teníamos una sede fija de entrenamiento y bueno, hacíamos como me voy a Girona a entrenar, mañana a Lleida y el otro día me voy a Tarragona. O sea, 1 hora y media para ir en tren, 1 hora y media para volver. Bueno, claro, yo no tenía nada que hacer, o sea, solo entrenar. Pero tenías todo el día libre, bueno, al final aprovechas, conoces gente, bueno, una experiencia para repetir. Fue necesaria esta experiencia para seguir, ¿no? En ese camino, ¿no? Que hablabas, ese proceso para poder algún día llegar a primera división. Ahora te digo que sí. Sí, porque yo aprendí a gesticular mucho más, a trabajar mucho más con mi cuerpo, porque, claro, en el fútbol sala las cosas pasan cuando pasan, ¿no? Y yo tenía un traductor muy bueno, o sea, que yo podía estar hablando y él podía estar traduciendo al mismo tiempo. Pero si yo te digo, pásala, por muy rápido que él diga, ya ha pasado, ¿sabes? Entonces, este detalle, entonces, yo en los entrenos aprendí a estar mucho más cerca del jugador, mucho más al contacto físico, para que él viese otro tipo de situaciones, ¿no? Y esto, ostras, al final te enriquece como persona y como entrenador también, ¿no? Para mí, a nivel sociedad también, quizá hay un cambio, un componente diferente, que es la tecnología. Que allí están mucho más avanzados y más en ese momento que nosotros. ¿Te costó adaptarte o has sufrido algún aspecto que después hayas podido incorporar tú como entrenador? A nivel estadístico, a nivel... No, yo a nivel claro, a nivel de tecnología estaban por delante, pero a nivel de datos, yo iba con un programa que yo me compraba de scouting y que era mucho más potente de lo que había allí. Entonces, en ese sentido, claro, aquí íbamos un paso por delante a nivel de fútbol sala y de todo lo que rodeaba al fútbol sala que en ese momento allí. Claro, a nivel de scouting yo les hacía scoutings que también ellos, hostia, ¿qué es eso, no? Entonces, bueno, poco a poco ellos lo agradecían. Aparte hicimos scoutings individuales, incluso hice scoutings individuales sin traductor, que también fue una experiencia interesante. O sea, yo no borraría ni una coma de ese año. Evidentemente, a nivel familiar es
complicado porque la mujer se quedó aquí con 2 niños. Entonces, bueno, es una situación no fácil, pero a nivel personal y a nivel todo, brutal. Porque antes de esa etapa, ¿no? de ir a Japón, en ese momento en qué equipo estabas. Yo estaba en Barça. Y ese paso de dejar Barça, ¿no? Que No me renuevan, no lo dejé continuar en voluntariamente. Barça, te vas a Japón. Mm. ¿Crees que ahí hay como que recargas, ¿no? un poco las pilas para... Bueno, más que recargar, vi que había una oportunidad nueva, se abría una situación nueva que no sabía a dónde me llevaría ni qué evolución tendría, pero que tenía ganas de vivirla, ¿no? Entonces, no fue fue un proceso no traumático, fue un proceso que tuvimos que hablar a nivel familiar, sobre todo con mi pareja, porque al final claro, tenemos a la otra punta del mundo. No es aquello que pasa cualquier cosa, espera, que cojo el coche y vengo, ¿no? No. Es que venir de Japón estás un día mínimo y pilla un vuelo de urgencia, todo. Entonces, había que atar todo esto, pero con el momento que tuvimos todo atado y no había las tecnologías de FaceTime constante, videoconferencias, o sea, funcionábamos por el Messenger que había antiguamente y tampoco los móviles eran los que hay ahora, que en cualquier momento tienes wifi, te conectas y hablas con quien sea. Pero bueno, fue muy interesante. No, ya vemos que eres muy de retos, pero luego hay un año que decides hacer un parón. ¿No? Decides hacer un parón, hacer un... Bueno, como dejar el fútbol sala a un lado. Ese año, ¿cómo lo tomo? Bueno, ese parón no es voluntario. Ese parón viene consecuencia de una negligencia que hubo en Belesport, ¿vale? Que un administrador lió una pajarraca económica y entonces la junta que se encontró todo el marrón, pues ese año estábamos en segunda división, íbamos muy bien, o sea, estábamos en zona de playoff y compitiendo muy bien con un buen equipo. Entonces, antes de Navidad, creo que fue, explota que hay ese puff económico y, bueno, ahí salvamos, estuvimos varios meses sin cobrar, al final se fue reequilibrando, pero el equipo siguió compitiendo, pero al final, cuando tú estás ahí en ese nivel, no es lo mismo estar al 98 que al 97. Y dices, hostia, pero no es consciente, es que no es consciente, este 1%, entonces nos quedamos ahí a las puertas, salvamos la categoría y el club en ese momento decidió bajar de categoría, renunciar a... Entonces allí había una premisa que si tú te lo ganas en pista, se sube, si tú lo pierdes, se baja. Y el primer año subimos a segunda división y luego bajamos, fui consecuente y seguí en segunda división y volvimos a subir. Ese año no. Yo les dije, nos hemos ganado mantener la categoría. Tenéis que hacer lo posible, el ayuntamiento, quien sea, sponsors, para mantener la categoría. Si es necesario, pues buscamos un equipo de juveniles, un equipo joven, que quieran entrenar, que quieran mejorar, que se quieran ofrecer, pero seguimos en segunda división. Xavi, imposible. Y entonces dije, mira, si vosotros renunciáis a la categoría, yo dejo el cargo. ¿Por qué? Porque no es que no quisiera entrenar en segunda B, es que yo quería entrenar en segunda. Entonces, nos lo habíamos ganado, ¿no? Entonces, no me salió nada en ese momento. Entonces, en ese momento, pues nada, pues tuve un año sin entrenar. Pero, ¿cómo lo vivimos? Pues mira, a raíz de eso, con Óscar creamos IOX Futsal. Un día él se había roto el tendón de Aquiles en el último entreno con Belesport y bueno, fui un día a verla a Castelldefels, tomamos un café y dije, escolta, yo no puedo estar un año ahí sin fútbol sala y tal. He pensado esto. Y el que también se apunta a los retos y a los bombardeos y dijo, pues vamos.
Entonces empezamos a crear todo el sistema, una idea de trabajo online, de asesoramiento, tanto físico como táctico, cómo hacer campus, y bueno, y a raíz de eso, ese año invertimos mucho tiempo en IOPS. Entonces, bueno, maté mucho el gusanillo, pues creando todo esto, y ya empecé a trabajar online con diferentes entrenadores, y al final no estás visiblemente en la rueda, pero invisiblemente yo seguí metido en la rueda del fútbol sala. Entonces, exacto, sí, sí. Invertimos en tecnología, hicimos varias cosas. Entonces, bueno, desconectar no desconecté del fútbol sala. Porque ahora se habla de desconectar. ¿Cómo vives, Xavi, cosas fuera de los de fútbol sala? Porque seguro que acabas el partido y en casa la cabeza te da mil vueltas o te lo vuelves a ver. ¿Cómo desconectas? Bueno, desconectas poco, porque al final yo también trabajo mucho en casa, ¿vale? El partido estoy un día y pico analizándolo porque lo veo primero, luego lo corto. Una vez cortado, miro qué cortes quiero compartir con los jugadores, qué les tengo que decir a los jugadores, ¿sabes? O sea, ya no es, mirad esto, no, mirad cómo tienes el cuerpo, cómo te has coordinado con ese compañero, mira qué ha hecho este y tú qué haces, ¿vale? O qué bien estamos haciendo esto, ¿vale? Que no solo es, joder, esto es un drama, no, estamos haciendo bien esto. Entonces, hay muchas horas, pero sí que es verdad que hay momentos que tú tienes que dedicar, bueno, a mi pareja, pues en el momento que me voy a cenar, que estoy con ella, pues, pero el fútbol sala no está. A veces entra cualquier mensaje, cualquier historia, tienes que atenderlo, pero bueno, hay esos momentos. Y cuando estoy en vacaciones intento respetarlo bastante. Esto sí. Bueno, porque si hay un momento que te quemas, que no lo disfrutas, si no sabes hacer esa pausa. Bueno, estar donde toca en cada momento. Desconectar va bien, pero yo tengo la suerte de que esto o sea, es un hobby, es una pasión, es mi trabajo. Al final es importante desconectar y cuando estoy de vacaciones, sobre todo 7, 8 días que estoy out, pero a mí, no sé, si en mi periodo de vacaciones me llaman, hostia, Xavi, ¿puedes venir aquí, hacer una charla y tal, y podemos hacer esto? Vale. A lo mejor busco, hostia, ven aquí, vale, pues mira, pues con mi pareja aprovechamos, es allí, pues mira, cogemos un hotel aquí y por la mañana hago esto y nos quedamos 2 días, ¿sabes? Entonces, desconecto esos 2 días, pero ese no es un esfuerzo. Evidentemente que es mi trabajo y me recompensan, ¿no? Económicamente, pero lo disfruto mucho. Entonces, poder vivir de lo que te apasiona es una suerte. Bueno, ahí eres un privilegiado, ¿no? Sí, el poder trabajar de lo que más te gusta. Ese año, ¿no? Que haces un parón, sigues, digamos, en la rueda, ¿no? Con el tema de IOX Futsal, aprovechas para formarte en otro ámbito. Sí, ese año aproveché y una de las cosas que cuando estuve en Moncada, que allí fue mi primer contacto con equipo semiprofesional, allí dije, hostia, es bueno saber a nivel técnico, es bueno saber táctica, es bueno saber de física, de preparación física, pero a nivel de grupo esto hay que dar una marcha más. Y ese año aproveché y hice un curso de coaching. Estuve todo un año trabajando en un centro que hacían un curso que me sirvió muchísimo para la gestión de grupo, gestión de personas, al final y era enfocado a nivel deportivo, ¿no? Y a raíz de esto, hostia, cambié muchas cosas de forma de trabajar. En Barça tuve la suerte que también había psicólogo y allí también me aproveché mucho de, sobre todo los 2 primeros años, porque conecté mucho con ese psicólogo y a raíz de eso, pues creo que le di una vuelta a mi forma de trabajar, ¿no? Y creo que, bueno, ha evolucionado, no sé si mejor o peor, pero ha evolucionado. Mismo, pero la manera tan nítida del mensaje. Sí. Sí, está claro que
la forma de decirlo, la forma de tú expresarte, de comunicarte. Yo no soy el mismo de mi etapa en Moncada o mi primera etapa en Barça que ahora. O sea, la forma de conectar con los jugadores, cómo los trato, cómo los trataba antes, o sea, es diferente. Ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Entonces, ahora le doy mucha importancia a esto, le doy importancia a pretemporada, a trabajar bien el grupo, en esto, tener esos objetivos, que al final, al principio dices, los objetivos los marco yo, punto, ya está. Y hay que hacer esto, esto y esto. No. Es importante, ¿no? Implicar a la gente, que la gente esté involucrada en este proceso. Como más gente tengas involucrada aquí, ostras, más podemos empujar todos, ¿no? Ese año que estás en Moncada, ¿no? Es tu primer contacto con equipo semiprofesional. Ese año, ¿cómo hubiese gestionado un tramo de como una mala dinámica, ¿no? Como podría haber sido mala dinámica, mejor dicho, malos resultados, ¿no? Y a diferencia de ese año, ¿cómo lo has gestionado este año? ¿Este año lo has gestionado de una manera? ¿Qué diferencias ha habido? La primera diferencia es que yo cuando voy a Moncada, yo todavía... Claro, yo soy licenciado en Educación Física y tengo el título de entrenador, ¿no? Entonces, los clubs dicen, hostia, aquí tenemos un chollo, porque preparación física, el preparador físico, el entrenador, aquí lo tenemos todo. Y yo era joven, yo puedo con todo. Y era el preparador físico y era el entrenador. Y me fui solo. O sea, no tenía nadie de mi confianza en un vestuario duro. Y entonces este era el primer error que cometí allí. Que querer abarcarlo todo. Y a mí me di cuenta, dije, hostia, no. Necesitas a alguien que haga la preparación física. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hablar con un jugador, tengo que hablar... No puedo estar corriendo para aquí y al mismo tiempo... No puedes llevarlo todo. Y entonces ahí descubrí muchas cosas. Y descubrí el vestuario y que dices, hostia, aquí, hostia, descubrí directiva. Ostras, es que tengo que trabajar más también la directiva, ¿no? Tengo que involucrar a toda la gente, ¿no? Todo esto, pero claro, yo solo no soy Superman. Y entonces a raíz de ahí dije, la próxima vez que vayas a un vestuario profesional, hay que ir con alguien. Con alguien, porque si no, tú solo no puedes. Entonces ahí descubrí principalmente esto. Y este es un gran cambio del Xavi de Moncada al Xavi Óscar de Industrias. Este es el gran cambio. Bueno, el saber delegar, ¿no? En decir que solo se puede trabajar, pero es muy difícil cumplir esos objetivos. Y ya para ir enfocando al final del podcast, ¿se parece el equipo a lo que os habéis marcado al principio de temporada? ¿Esos objetivos que acordáis comúnmente? ¿Y dónde ves el equipo a medio, largo plazo durante esta temporada? Yo creo que se parece. O sea, jugamos a lo que queremos jugar. Y esto es importante. Y también te das cuenta cuando entrenadores de rivales están en las ruedas de prensa, te dicen, ostras, es que este equipo, hostia, le gusta tener el balón, le gusta correr, le gusta moverse, le gusta ser dinámico. Dices, hostia, mira, está diciendo, pues claro, sí, ya no es solo que tú lo pienses, sino que, o sea, vas viendo que los otros también dicen cosas que se parecen a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo está donde queremos que esté, que tiene margen de mejora, esto es evidente. ¿Y dónde lo veo? Yo lo veo superando retos cada día, ¿no? Entonces, el primer reto lo tenemos el próximo fin de semana, pero el siguiente jugamos en Palma y tenemos otro reto. Después de Navidad, pues tenemos el reto de la Copa del Rey. Después somos afortunados por tener un calendario que tienes un parón de 1 mes y medio, mitad de temporada, pero las selecciones tienen tanto poder que perjudican mucho a los clubs. Y entonces es complicado esto, pero es el calendario que es, lo sabemos a principio de temporada y hay que adaptarse a esto. Pero yo veo el equipo con margen de recorrido, ¿no?
ahora combinarse el tema de los balones, ¿aprovechas para trabajar con el equipo algunos aspectos que quitan la importancia durante la semana o poniendo el juego en el partido? Sí, lo que intentamos cuando hay parones es aumentar la carga, sobre todo de gimnasio, y después intentar consolidar aspectos. Pero en nuestro caso, claro, tenemos 3 jugadores que en todos los parones se han ido, ¿no? Está Sebas, Scalit y Massa, que se van. En final son 3 jugadores. Nosotros son plantilla de 11, más los porteros. Al final se van 3 jugadores, un tanto por ciento alto, ¿no? Pero, claro, también tienes que mantener a estos en forma, porque ellos cuando van a la selección los revientan a entrenos, a partidos y a todo, ¿no? Entonces, es importante que para el próximo partido estemos preparados o un pelín más para afrontarlo en las mejores condiciones. Suele bajar la intensidad en ese sueldo. Jugadores saben que no hay competición, entonces, bueno, hay que buscar el equilibrio. Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre decir, nos falta mejorar esto y luego meter un caramelito, digamos, para aquellos, ¿vale? Entonces hay que buscar. También hay que ver si, por ejemplo, si solo hay los 3 de selección, pues es una cosa. Pero si tú, por ejemplo, tienes 2 tocados más los 3 de selección, ya tienes la mitad del equipo que ya no está. Entonces ahí ya el freno de mano ya está casi arriba del todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Viene la mitad del equipo del segundo equipo y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir gestionándolo, pero es como todo, es hablarlo con ellos, decir, esto y esto, innegociable. Y esto vamos a gestionarlo. Y ya para culminar, ¿qué le diría Xavi de ahora o qué le exigiría Xavi de ahora al Xavi del futuro? ¿En qué te puedes exigir o mejorar? Al Xavi del futuro, al que va a venir, hombre, no sé qué le diría. Que siga trabajando con la misma pasión. O sea, eso es lo que le diría. Porque al final la evolución de individual es lo que vas viviendo el día a día. La clave es esa pasión que creo que tengo en mi trabajo, cómo lo afronto, el querer ser mejor entrenador. Entonces, y esto me lo va dando el día a día, ¿no? Entonces, yo le diría, sigue persistiendo, ¿no? Sigue trabajando en esto, en tu pasión, porque seguro que llegarán cosas más bonitas, ¿no? Pues bueno, desearte mucha suerte, Xavi, agradecerte mucho de haber venido hoy aquí con nosotros y ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, por una vez en Big Workout, así que espero que hayáis disfrutado de esa charla. Xavi Clusas, en Portero Jugador. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí y cuando queráis. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet.